8 meses después de celebrar la Inmaculada Concepción de María. Ustedes recuerdan el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, en la que se conmemora que el día en que la Virgen fue concebida por sus padres Joaquín y Ana, hubo un evento especial, y es que todos los hombres, según la revelación judía y cristiana, por ser hijos de Adán y Eva, nacemos con la mancha del pecado original. Desde que somos concebidos, pues desde que aparece ese genoma en la tierra de nuestra identidad, venimos manchados con ese pecado de origen que cometieron Adán y Eva, con el que marcaron la naturaleza humana. Una enseñanza básica del cristianismo. Y precisamente para limpiarnos, para redimirnos de ese pecado, Jesús se hizo hombre. Y entonces lo que enseña el dogma de la Inmaculada Concepción de María es que, en atención a los méritos de su Hijo, como al fin y al cabo Dios no tiene tiempo, ella fue la primera beneficiada de esa redención. Y entonces fue redimida, o sea, fue la primera que recibió los méritos de la redención, y por eso fue concebida sin pecado original, sin mancha de pecado. Mancha se dice mácula también, en latín, y en castellano se continúa también esa acepción. Entonces, sin mácula es inmaculada. Mucha gente celebra la fiesta y no sabe qué quiere decir. Inmaculada Concepción de María, que se celebra el 8 de diciembre. Y entonces, pues, siguiendo esas conmemoraciones humanas, si el 8 de diciembre fue concebida, se celebra el 8 de septiembre el haber nacido. Entonces, hoy se conmemora el nacimiento de María. No es que históricamente haya nacido el 8 de diciembre del 15 antes de Cristo, porque esos datos no se tienen, pero bueno, pues es una manera de conmemorarlo. Sí tiene alguna relación con los tiempos atmosféricos y con el nacimiento de Cristo, pero no es que sea pues histórico. Pero es una manera que tenemos los hijos de celebrar a las madres. A muy pocas personas no les gusta conmemorar a sus madres, ¿no? Y la Iglesia, que también es humana y es festiva, le gusta conmemorar este tipo de solemnidades. Ayer me pasó ese pequeño desvío que nos hizo realizar el Waze por la geografía colombiana. Pasamos por un sitio y se me vino a la mente, había una persona muy mal vestida, pues no muy mal vestida, iba elegante, pues iba de camisa, corbata, tal. Una mezcla de colores que, bueno, puede ser simple ignorancia, pero pues porque era negro, rojo oscuro y gris oscuro, pues, y decía, no sé, porque me vino a la mente unos comentarios así de apologetas británicos, como diciendo, no entiende la alegría cristiana, ¿no? Digamos, como el cristiano se pone el amarillo, se pone, ¿no?, unos colores más festivos, ¿no?, más gozosos, menos sombríos, ¿no? Bueno, de pronto era un católico súper practicante, pero usted sabe, simplemente lo que tenía era falta de estilo humano. Pero bueno, sí que celebramos mucho las fiestas, y en concreto, pues, entonces conmemoramos el nacimiento de María. Recuerdo que en esta misma casa, hace 15 días, nos tocó conmemorar la Asunción de la Virgen de los Cielos, con lo cual se acababa el ciclo de su vida. Entonces hoy empezamos otra vez a conmemorar, se me acaba de ocurrir, pues bueno, el nacimiento. Y así está, hasta que el 15 de agosto celebraremos el próximo año el término de su vida terrenal. Y lo celebramos dándole una serenata. Ahí en la ermita teníamos aquí mucho talento, unos músicos, y hicimos unas canciones bien buenas. De pronto esta noche nos animamos y hacemos algo parecido. Y en la liturgia de esta fiesta se repite la invitación al gozo, a la alegría, como es natural en la celebración familiar del cumpleaños de la madre. Aunque dicen que, en concreto en Colombia, a veces estas fiestas terminan en muchas riñas,
La gente le da el alcohol y después empiezan ahí a sacarse los trapitos al sol. Pero bueno, en este caso sobrenatural es más explicable aún porque hablamos del nacimiento de la Madre de Dios y Madre nuestra, porque la festejamos tanto. A veces los que no son católicos les llama la atención, les molesta incluso, y uno entiende porque hay algunos pasajes en la Escritura que pudieran dar a entender que no se debería hacer, sobre todo si no se interpretan bien. Una es pues que solo a Dios adorarás, entonces ustedes adoran a la Virgen. Pues no, a la Virgen no la adoramos, la veneramos. Desde luego no es lo mismo el culto que le rendimos a la Virgen, no es comparable con la adoración que le damos solo a Dios. Y cuando hablamos con la Virgen es para que ella interceda por nosotros ante Dios, que tiene una gran base en la Biblia. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús, que fue el que adelantó su hora, es gracias a la intercesión de María. ¿Se acuerdan ustedes? En Cana de Galilea, en el matrimonio, donde Jesús de alguna manera se puede decir que instituyó el sacramento del matrimonio, que era una realidad natural ya desde el Génesis, pero donde él lo eleva al nivel de sacramento. Es María, que es tan delicada, que es tan pendiente de las necesidades de los demás, se da cuenta de que las cantidades de vino que se tienen no van a ser suficientes para la demanda, seguramente fue que llegaron más invitados de los previstos. Para empezar, el mismo Jesús se apareció con 14 ahí, ¿no? Bueno, con los apóstoles y con la Virgen, y seguramente José, bueno, quizás José ya estuviera muerto, pero bueno, mucha gente. Entonces María le dice, no tienen vino. No le dice nada, no le dice, deberías disponer, que haya, no tienen vino. Esa manera de presentar ante Dios las necesidades de los hombres. Y Jesús le responde con unas palabras que a primera vista suenan de rechazo. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Ratzinger, que sabía mucho, bueno, sabe, de raíces pues griegas, hebreas y latinas de la Sagrada Escritura, dice, bueno, la iglesia dice guiné, mujer, de ahí viene la palabra ginecología, por ejemplo. Ese guiné griego de San Juan se remonta al Génesis, por allá al comienzo de la Escritura, precisamente al pecado original, cuando el Señor expulsa del paraíso terrenal a Adán y Eva, y pues por haber pecado, por haber desobedecido, y entonces a la serpiente, al demonio, y con esa manifestación de la religiosidad telúrica que dirían los que han visto filosofía de la religión, entonces a la mujer, a la serpiente le dice, pongo enemistad entre tú y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Ella te aplastará la cabeza y tú le incidiarás el calcañar. Eso que acabo de decir, el ella, hay una duda si es ella o él. Ella, la mujer, o el linaje de la mujer. Sea como fuere, entre los dos te van a aplastar la cabeza, ¿no? Por eso la representación de la valvanera, esa virgen que está de arriba en Chile, es la virgen pisando la cabeza de la serpiente. Otra interpretación es el hijo de la virgen, pues, o de la mujer, que le pisaría, mientras la serpiente está incidiando el calcañar, ¿no? El talón. Pero pongo enemistad entre ti y la mujer. Y entonces esa mujer anunciada y como se llama el protoevangelio, Génesis 3:16, ahí se anuncia, es el primer evangelio. El Yahvé dice, vendrá una mujer cuya descendencia te vencerá. Y entonces aquí Jesús le dice, Giné, mujer, lo cual da a entender, se puede entender que es esa mujer anunciada en el Antiguo Testamento. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? O sea, la primera palabra que Jesús le dirige a la Virgen en el Evangelio de Juan, pues porque en otros civiles la primera es por allá a los 12 años, porque me buscabais, ¿no? Cuando él se les pierde en el templo. Y la última palabra en el Evangelio de San Juan es precisamente, ¿cuál les parece a ustedes que se acuerdan? ¿Qué es lo último que Jesús le dice a María? Mujer. ¿Qué le dice? ¿Mujer qué? Ahí tienes a tu hijo. Con lo cual también queda, y al hijo, que es San Juan, que nos representa a nosotros, es una figura muy típica de San Juan, como el prototipo, una persona que representa
a una multitud. Ese discípulo amado, ni quiere ser era yo, sino una persona, un muchacho, un discípulo amado, recibe de Jesús un testamento en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. También es muy bíblico eso, o sea, cuando digo que a veces se critica la devoción a María, oye, pero es que es muy bíblico, es Jesús el que nos dice, hijo, ahí tienes a tu madre. No, ya hay otro que se lo aprendí a un pastor que terminó convirtiéndose al catolicismo, que dice, bueno, también es muy bíblico, está en la Sagrada Escritura, está en San Lucas, cuando ella dice, visitando a su prima Isabel, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. En eso sí estamos todos de acuerdo, en que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, todas las generaciones llamarán bienaventurada a María, alabarán a María, venerarán a María. No la van a adorar porque solo a Dios van a adorar, pero a María sí se le venera. Bueno, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Le dice en Caná de Galilea. Y entonces ella no dice, uy, qué pena, sí, me estoy extralimitando, no debía haberlo hecho, sino que Juan Pablo II, que es muy, muy santo, muy profundo en estas lides de Sagrada Escritura, pues porque tenía una concepción muy profunda del misterio, se había metido muy a fondo, un hombre con una espiritualidad muy intensa. Dice que en el fondo esto fue movida por el Espíritu Santo, o sea, no fue como que se le ocurrió, vea, pues vamos a meter aquí en el ruedo a mi hijo y verán que aquí se luce, y no, sino que en el fondo el Espíritu Santo la movió a, hoy es el día para hacer el primer milagro. Hijo, no tienen vino. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Y entonces ella por toda respuesta mira a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les va a decir, y sale y se va. También se entiende, esa frase también se dice que ella se metió a la zona de los hombres, también era como, pues, ¿qué haces tú aquí? Bueno, pues, ahí se puede hacer todo un estudio de esas palabras, pero el caso es que haced lo que él os dirá, y sale y se va. Y entonces Jesús, porque lo que le dice a ella es, no ha llegado mi hora, pues tampoco es que yo esté aquí, me interesa molestarte a ti y tal, sino que el Padre no ha dispuesto que esta sea mi hora, y Jesús lo que viene a hacer es cumplir la voluntad del Padre. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo es, pues sí ha llegado la hora. También ella tenía una relación con el Padre muy especial, pues tan especial que era la madre del Hijo, ¿no? Encarnado. Y entonces, hagan lo que él les va a decir, sale y se va, y él mira a los sirvientes y dice, pues traigan agua. Y entonces, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? De esa docilidad. Esta es una escena muy bonita para considerar en la oración, porque claro, si uno fuera un sirviente, uno puede decir, vamos a ver, están ahí metidos, ven a una mamá que le dice una cosa al hijo, no tienen vino, pues ¿qué tendría que hacer el hijo? Pues sacar plata, si es que va a ayudar, pues vaya, compren 3 garrafas, lo que sea, ¿no? Como hacen algunos, vayan, compren 3 garrafas y aquí arreglamos la cosa, tal. Al menos en mi tierra se habla de garrafas, una vez que vamos a hablar, o 3 bidones o lo que sea. Pero no sé, traigan agua, estamos necesitando es vino, no agua. Pero sin embargo estos hombres son dóciles, algo ahí había o algo vieron, o experimentaron en el trato de María o en la autoridad con la que habla Jesús. Entonces que van y traen 3, no garrafas, son ánforas, pues son unas vasijas grandes, no tengo la medida, pero eran muchos litros de agua. Y me suena que eran como 5.000, pero dice que las traían llenas hasta el extremo. No es como, traigan agua, pues entonces traen unas ollitas ahí, ¿no? Dice, no, pues traen unas ánforas grandísimas y llenas usquatsumum, ¿no? Hasta el extremo. Y entonces, cuando se las presentan a Jesús, resulta que no es agua, sino vino. Entonces, claro, entonces dice, llévenselas al maestresala, como el mayordomo, al logístico, diría uno hoy, llévenselas al logístico y entonces el hombre, bueno, que apareció este vino allí en la sala de atrás, y entonces llega y prueba y dice, pues imagínese un vino hecho por Dios. Bueno, todo esto también tiene su cuestión sacramental, el misterio, o sea,
es el vino de las bodas del Cordero, ¿no? De Jesús que está casando con la humanidad y que es una premonición de lo que será la Eucaristía que celebraremos esta tarde. Entonces me dice, pues este vino pues, es lo mejor que me he tomado en mi vida, ¿no? Era el experto en vinos de toda la zona, el mejor que he tomado en mi vida. La gente por ahí lo que suele hacer es sacar el mejor vino al comienzo, ya cuando están prendiditos ya le saca ahí cualquier 3 patadas y ya ni se dan cuenta. Estos en cambio dejaron lo mejor para el final. Y entonces, aquí habla alguien como con experiencia, ¿no? Y entonces, Juan termina la historia diciendo, y desde entonces los discípulos creyeron en él. Una cosa es seguir a un maestro, un rabino que dice cosas bonitas, interpreta la escritura, como tantos rabinos, ¿no? Simplemente que bueno, me cayó bien, ¿no? Una cosa es seguirlo por ser un tipo interesante, otra cosa es decir, este hombre es el Mesías, el Cordero de Dios, como dice Juan Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Pues ahora sí me di cuenta. La madre de la fe de estos hombres es María. El mismo Benedicto dice, Madre de Dios y Madre de la fe, o sea, Madre de nuestra fe. Los discípulos creen en él gracias a María. Bueno, así es como arranca, digamos, como arranca la vida de Cristo, la vida pública de Cristo. El primer milagro de Jesús fue gracias a la intercesión de María. Porque entonces se convierte en esa mediadora natural entre los hombres y Dios. Es Madre de Dios y Madre nuestra. Recuerdo al beato Álvaro del Portillo que decía, abriendo su alma, pues no es que dijera esto lo hago yo, pero se entendía que le había servido en su vida espiritual, hablando con Jesús en la oración, Maestro, Señor, Dios mío, te pido por la intercesión de tu madre, que también es madre mía, y por lo cual somos hermanos. O sea, como que sale natural, bueno, tú me diste tu madre como madre mía, tú y yo somos hermanos. Claro, uno a Dios lo puede tratar, oh Dios infinito, absolutamente otro, como dirían los filósofos. O le puede decir, Jesús, hermano mío. Y que no es lo mismo, ¿no? Pues también una de las peculiaridades de la enseñanza de Jesús es, enséñanos a rezar, como San Juan Bautista le enseñaba a los apóstoles suyos. Dinos tú cómo dirigirnos a Dios. Y entonces, no, pues cuando vayan a rezar, díganle, Padre nuestro. Claro, eso es totalmente revolucionario. Los judíos, acuérdense que el nombre de Dios no se podía pronunciar. Yahvé, lo que estoy diciendo yo, pues es abrupto, no pronunciar el nombre de Dios, entonces lo fueron cambiando, ¿no? No se puede decir el nombre de Dios, hay que decir el omnipotente, ¿no? Y ya cogió tal fuerza esa palabra, tampoco se puede decir esa palabra. Entonces, el Señor, entonces tampoco se puede decir el Señor, ¿no? Incluso hoy día, pues, no se puede decir, entonces le quitan una letra para que se entiende que es, ¿no? Por ahí algún alumno me ha respondido, G-D. Ustedes saben lo que estoy queriendo decir, pero no lo he dicho, ¿no? O D-O-S. No lo dije, porque es indigno del hombre pronunciar el nombre de Dios. Y no me burlo, pues, lo respeto porque es muy bonito esa actitud de decir, es tal el respeto ante el Señor que no pronuncio sus palabras. Pues, o sea, porque es absolutamente trascendente, ¿no? No me puedo ni siquiera osar igualarme, ¿no? En cambio Jesús, que se hace hombre presente para igualarnos, dice, ustedes cuando hablen con él, díganle, Padre nuestro, trátenlo como un papá. Obviamente la relación de Jesús con el Padre es distinta a la nuestra, porque Jesús, es el Hijo consustancial, ¿no? Que su naturaleza, por antonomasia, es ser el Hijo. Nosotros somos hijos por adopción. Pues si ustedes díganle Padre nuestro, pero así como decirle yo, Padre mío, solamente lo diré yo. Pero es muy revolucionario ese Jesús. Y ya después San Pablo dirá, ¿no? Que el Espíritu Santo suscita en nuestra alma de decirle Apá, Padre. En todos los idiomas más o menos se dice lo mismo, Apá, ¿no? Los países que son muy, muy cercanos a la revelación pues dicen Apá, ¿no? Apá, Apá, Padre, ¿no? Bueno, así se le trata a Dios. Y bueno, y nosotros a Jesús le decimos hermano porque Él mismo nos dijo, mi mamá es la mamá de ustedes. Ahí se las dejo en herencia, ¿no? Y entonces se entiende que
lo que uno le pide a Dios se lo puede pedir obviamente en Jesucristo, que es el único mediador, como dice la carta a los Hebreos, pero también Él ha querido contar con María y nos la pone a nuestra disposición. Y como vimos en Caná, lo que la Virgen le pide, Él no se le va a poner. Eso ya está también en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, la figura de la Reina Madre, donde aparece el rey y pues su madre tiene un poder, la mamá del rey, pues. Siempre ha existido eso de la palanca, ¿no? Pues uno dice, Reina Madre, puede decirle a su hijo que nos colabore aquí con pavimentar esta calle, pues obviamente hágale, ¿no? Y esa figura existe y por eso también la representan a la Virgen de esa manera, ¿no? Sentada en el mismo trono de su hijo. Bueno, todo esto era para hablar pues de la importancia del culto a María. Y por eso la liturgia dice que el nacimiento de la Madre de Dios y Madre nuestra, que conmemoramos hoy, el cumpleaños de María, por decirlo de alguna manera, nos abrió el camino para ser hijos, una filiación más plena. Entonces la liturgia dice, por ejemplo, un himno que rezamos en la liturgia de las horas: por ti los hijos de la tierra comenzaron a hacerlo también del cielo, pues ambos órdenes quedaron entre sí admirablemente reconciliados. Estaban como, pues por el pecado había quedado la tierra por un lado y el cielo por otro, o sea, como los hombres se habían autoexcluido del reino de los cielos, del jardín del Edén, y por la Virgen es como esa escalera que une, que reconcilia a ambos órdenes. Con el nacimiento de María se aproxima lo que en la Biblia se llama la plenitud de los tiempos. Igual, todo esto es Biblia, Gálatas 4:4, que esa es una cita que además es muy fácil de memorizar, Gálatas 4:4, que es uno de los primeros textos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento escritos. Uno siempre tiende a pensar que el primer texto del Nuevo Testamento es Mateo. Pues no, los evangelios son de la última cosa que se escribió. Lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento fue las cartas de Pablo. Bueno, ya después a la hora de sistematizar, pues primero van los evangelios, pero es como el orden en que se escribió el Nuevo Testamento, un libro así, cómo se escribieron los evangelios. Primero los apóstoles fueron predicando, cuéntenos cosas del maestro, no, pues yo lo conocí tal día y tal, no, cuéntenos cuando usted lo negó, entonces Pedro, no, pues sí, yo. Y entonces así iban contando y se iban transmitiendo y se iba haciendo como un cuerpo. A veces pasa que uno ya como que tiene sus historias que son como más fuertes o que gustan más o que hacen reír, entonces ya uno sabe que la cuenta y pega. Entonces pues así más o menos, o los discípulos o ellos mismos iban ya haciendo como una síntesis de las enseñanzas que le habían oído a Jesús. Entonces podría ser que esto que estoy diciendo yo, alguno de ustedes va tomando alguna nota, y entonces pues, no, pues el padre escribía, lo que el padre decía y tal, después mire lo que a veces le pasa a uno que da clase y hay una niña que toma muy buenas notas y dice, pásame eso que me sirve, ¿no? Pues ya lo voy a escribir, digo, esto es mío, pues no es de Pepita, sino pues ella lo tomó mío. Y entonces puede ser que ya esa sea la base del manual que uno está escribiendo, tal. Bueno, algo así pudo suceder con los evangelios. Pero Pablo era que tenía que escribir porque la gente se le desviaba, él estaba en Corinto y los de Éfeso estaban diciendo tonterías, o los de Gálatas ni se diga. Entonces, insensatos Gálatas, tal. Un estudiado de Sagrada Escritura, un examen muy duro hay profesores que no se le ocurre otra cosa y dicen, yo les pongo un fragmento y ustedes me dicen de qué carta es. Dice, pues si fuera, entonces, y el profesor decía, no crean que les voy a poner, insensatos Gálatas, ¿no? ¿Ese de qué carta es? Cuidad la unidad, ¿eso de quién es? Pues Efesios, ¿no? Pero no es sencillo, ¿no? Crean que estudiar teología es fácil. Entonces, todo estaba para decir que los primeros textos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo, he dicho. Y uno de los primeros es la carta a los Gálatas. Y entonces Gálatas 4:4, fácil de memorizar, dice, al llegar la plenitud de los tiempos, como diciendo, bueno, todo empieza con el Génesis, bueno, luego viene toda esa historia, ¿no? Abraham, siglo XVIII antes de Cristo, Moisés, siglo III antes de Cristo, los reyes, los profetas, los jueces,
y siglos y siglos y siglos, 13 siglos después de Moisés, llega la plenitud de los tiempos, unos siglos en los que el Señor va llevando a su pueblo ahí como un pedagogo, abriéndoles la mente a que sepan que es posible que Dios se acerque de tal manera hasta que se pueda encarnar. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Primera enseñanza, Jesús es el Hijo de Dios. Nacido de mujer, otro punto bien importante. Porque todo esto son herejías que surgirían después. Jesús como que apareció ahí como un personaje así que aparece en la historia de un momento a otro, de 33 años, ¿no? O de 25, nacido de mujer. Se encarnó en un útero femenino, estuvo 9 meses en un vientre, nació como cualquier hombre, nacido bajo la ley, para que seamos hijos de Dios. Entonces, nacido de mujer, ya pasado el tiempo, bueno, lo primero, esas palabras sirvieron para decir Jesús es un hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre, nacido de mujer. Y entonces ya todo eso sirvió para saber cómo era Jesús, una persona, dos naturalezas, hombre y Dios. Pero dice, ya más adelante, cuando ya quedó clara la naturaleza de Jesús, metámosle a esto lógica. Si Jesús es el Hijo de Dios y es nacido de mujer, esa mujer es la madre de Jesús y entonces es la madre de Dios. Simplemente mamá mía, María es la madre de Dios, Theotokos. Esto es un concilio, ¿no? Pues bueno, todo aquello fue un festejo por el pueblo, que el pueblo lo reconocía así, luego los teólogos eran los que estaban allá encerrados en sus libros, entonces terminan diciendo unas tonterías, como eso, que María es la madre del verbo, pero es la madre de Jesús, pero no la madre del verbo, es la madre de lo humano, pero no la madre de lo divino. Entonces, pues hicieron un concilio, y te dicen, no, pues sí, madre de Dios, pues, lo que dice San Pablo, ¿no? El Hijo de Dios nació de una mujer, quiere decir que esa mujer es la madre del Hijo de Dios. Y entonces, es la madre de Dios. Poco fuerte, pero es verdad. Theotokos. Pues ahí salieron todos con candelas. Algunos ven en eso esa costumbre de celebrar la Inmaculada Concepción precisamente con candelas, la famosa fiesta de las velitas, que la víspera de la fiesta del 8 sea de encender velitas, porque está a punto de nacer, ya con esas fiestas se está celebrando que va a venir la luz del mundo. Con el nacimiento de María se aproxima la plenitud de los tiempos. No está acabando el tiempo y hay tanto para decir. La llegada de aquel momento esperado a lo largo de los siglos, para el cual momento Dios mismo había preparado a su pueblo desde Abraham, pasando por Moisés y por los profetas, como Miqueas, por ejemplo, cuyo oráculo se lee en la primera lectura de la misa. Dice Miqueas una frase que le sirvió a los maestros de Herodes cuando llegan los reyes magos. Dicen, no, que venimos porque venimos a adorar al rey de los judíos. ¿Dónde está? El rey de los judíos soy yo, diría él, pero bueno, él era un diplomático y como buen político, malo, ¿no? Hay políticos buenos, pero este era malo. Espere, yo le pregunto a mis expertos. Entonces trae pues a los eruditos, ¿dónde dice la escritura que tiene que nacer el Mesías? Dice, pues bueno, Miqueas ya dijo, y tú, Belén de Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, un pueblito va perdido, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. Bueno, un profeta perdido, hablando de un pueblito, pues Belén. De hecho, Jesús dirá, no, ese no es el Mesías, porque Jesús es de Nazaret, y el Mesías tiene que nacer es en Belén. No sabían. Por eso los evangelistas insisten mucho en que nació en Belén, la tierra de David. Esa enigmática mujer, la que tiene que dar a luz, hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz, se identificaría más adelante con la profetizada en Isaías 7:14. O sea, entonces está. El Antiguo Testamento es como, podría ser un juego así, de estas novelas enigmáticas, no esas malas que vieron ustedes anoche, sino de pistas que están ahí. Vaya a Miqueas 5:1-4 o vaya a Isaías 7:14, que es otra historia muy larga, no la puedo contar ahora, pero es el profeta que le dice, mira, te manda a decir Dios que no te puedes aliar con los extranjeros. Y este hombre que esa guerra está perdida, se llama Ahaz,
el rey dice, es que si me quedo solo voy a perder la guerra. Y me están ofreciendo aquí una alianza muy beneficiosa. Y dicen, no, es que tú no vas a ganar por alianzas humanas, vas a ganar porque estás aliado con Dios. Que no te alíes con nadie, te manda a decir Dios, le dice el profeta. Y para que veas que es verdad lo que te estoy diciendo, pide un signo, para que veas que no son invenciones mías, sino yo estoy hablando en nombre de Dios, le dice Isaías. Y entonces a Ahaz le sale un brote de piedad y dice, no voy a tentar a Dios, no voy a pedir ningún signo. Pues que en el fondo está diciendo, yo voy a hacer lo que me dé la gana, diga usted lo que quiera decir. Dice, pues tú no pides signo, pero yo te lo voy a dar. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo. Tengo que ser riguroso y sincero, no puedo, como siempre. La verdad, eso no es lo que dice el profeta. El profeta dice, he aquí que la doncella dará a luz un hijo, ese es el signo. Y Ahaz estaba recién casado. O sea, no podía, y poco después la doncella, su esposa, dio a luz un hijo. Dice, no hace falta ser profeta para saber que un tipo que está recién casado va a tener un hijo con la esposa. Pues tampoco es que tiene esterilidad, que no es lo normal. De hecho, los judíos, que de esto no tienen un pelo de tontos, dicen, pues no, eso no es profecía. Es decir, profetizar que va a tener un hijo, pues eso no hace falta ser profeta para profetizar que un tipo recién casado va a tener un hijo. Entonces, cuando pasan del hebreo ese doncella al griego, no lo traducen por doncella, ¿no? Por chiquilla, por mujer, sino por partenos, por virgen. He aquí que la virgen va a dar a luz un hijo. Eso sí es ¿cómo así? Eso no es natural, ¿no? Una mujer virgen no puede dar a luz un hijo por simplemente cuestiones de fisiología. Pero así quedó. O sea, en el pueblo hebreo estaba la cosa. Eso es una profecía, un misterio. Algo raro va a pasar. Eso es un anuncio del Señor. Y eso quedó como una profecía mesiánica. Hay una serie de profecías mesiánicas como la de Miqueas y hay otras más, como 6 o 7. Ratzinger cita a un estudioso que dice, eso es como en esas novelas de Tolkien, que es como una cerradura que requiere una llave. Es curiosa, ¿no? ¿Se acuerdan de las puertas esas de las piedras que ahí está la cerradura? Esa es la puerta, pues una piedra. ¿Cómo se abre? Bueno, se juntas, es la fiesta de San Juan, se abrió. Bueno, esta es una cerradura que solamente la abre una puerta, una llave, y la llave es María. La Virgen dará a luz un hijo. Y esa es la Virgen que estamos celebrando su nacimiento hoy, de genealogía privilegiada. Pero se nos acabó el tiempo. Dice San Andrés de Creta, para ir terminando, un mariólogo muy famoso, citado en el mismo oficio de la Virgen. El nacimiento de la Madre de Dios es el exordio de todo este cúmulo de bienes, exordio que hallará su término y complemento en la unión del Verbo con la carne que le estaba destinada. Hoy, el nacimiento de la Virgen que celebramos, que se ha construido el santuario creado del Creador de todas las cosas, y la creación, de un modo nuevo y más digno, queda dispuesta para hospedar en sí al Supremo Hacedor. Hoy se construye la cuna en la que Jesús va a nacer. Pues podemos sacar propósitos de cómo tratar más a la Virgen, cómo quererla, cómo gozar ese don de ser hijo suyo. Me viene mucho a la mente, concluyo con una anécdota del Papa Francisco, que dice, y un propósito puede ser cuidar el rezo del rosario, por ejemplo, porque nos ayuda a contemplar los misterios de Jesús con los ojos de María. Y entonces cuenta el Papa Francisco que cuando era cardenal estuvo en Roma viendo al Papa Juan Pablo II, le tocó verlo rezar el rosario. Y dice que descubrió en esa piedad mariana de Juan Pablo II, él había dejado como lema suyo, totus tuus ego sum, soy todo tuyo, porque él quedó huérfano chiquitico y tal. La Virgen había sido la figura materna toda la vida. Y entonces cuenta, una vez fui a rezar el rosario que dirigía al Papa Juan Pablo. Él estaba delante de todos de rodillas, el grupo era numeroso. Veía al Santo Padre de espaldas y poco a poco fui entrando en oración. No estaba solo, rezaba en medio del pueblo de Dios, al cual yo y todos los que estábamos allí pertenecíamos, conducidos por nuestro pastor. En medio de la oración me distraje mirando al Papa. A mí me pasó un poco lo mismo
guardando las proporciones. Me acuerdo haberlo visto rezar en una Semana Santa, haberlo visto cómo se metía en el Evangelio. Su piedad, su unción, era un testimonio. Y el tiempo se me desdibujó. Y comencé a imaginarme a ese joven sacerdote, al seminarista, al poeta, al obrero, que había sido Juan Pablo II en su juventud, y al niño de Wadowice, en la misma posición en que estaba ahora, rezando Ave María tras Ave María. Y ese testimonio me golpeó. Sentí que ese hombre, elegido para guiar a la Iglesia, recapitulaba un camino recorrido junto a su Madre del Cielo, un camino comenzado desde su niñez, y en la invasión de los nazis y todo, el de los rusos. Y caí en la cuenta de la densidad que tenían unas palabras de la Madre de Guadalupe a San Juan Diego. Una frase que a mucha gente le ha impactado y le ha cambiado la vida, ¿no? Que es cuando la Virgen le dice a Juan Diego, no temas, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Comprendí la presencia de María en la vida del Papa. Ese testimonio no se perdió en un recuerdo. Desde ese día rezo cada día, cotidianamente, los 15 misterios del Rosario. Y siendo Papa, lo sigue haciendo. No digo yo que recemos los 15 misterios del Rosario, pero sí que queramos más a María. Cada uno personalmente mira cómo lo puede hacer. Ahora, quien diga, voy a rezar más el Rosario, o ya lo rezo, lo voy a rezar con más cuidado. No estoy yo aquí que soy tu madre, nos sigue recordando la Virgen Santa, cuyo nacimiento celebramos. Como dice el Papa Francisco en otro momento, ese pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración de la Salve, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.